Hola, hola, ¿cómo están? Ya hemos hablado de este tema en videos anteriores, pero podemos invertir minuto y medio para poder recordar, sintetizar lo que necesitamos para resolver el ejercicio de este video. Si nosotros tenemos varias fuerzas aplicadas sobre un objeto que tiene un punto en particular que está fijo, quiere decir que el cuerpo puede rotar alrededor de ese punto, lo que podemos hacer es trasladar esas fuerzas al punto O, y el hecho de que yo las traslade me está generando unos momentos que son evaluados como la magnitud de la fuerza por la distancia, entendiendo que el brazo y la línea de acción de la fuerza deben ser perpendiculares. Siendo así, entonces lo que se obtiene es unas fuerzas que pueden ser sumadas, se encontraría una resultante de la fuerza, se suman de manera vectorial, así como unos momentos que también se suman de manera vectorial. Esto entonces llegamos a obtener un sistema fuerza par que puede también ser aún más simplificado. ¿Por qué? Porque yo puedo trasladar mi fuerza, alejarla del punto O de tal manera que esa distancia en que yo la alejo me garantiza que genera el mismo momento que tenemos acá en el sistema fuerza par. Quiere decir que cuando yo tengo una única fuerza, acá desaparece el momento, está implícito con la distancia que nosotros tenemos acá. Eso es muy importante. Ya el ejercicio está solucionado, aparece en un PDF en la descripción del video. Recuerde que la única manera para poder seguir generando más contenido es con su apoyo. También aparece un enlace para que usted pueda descargar libros de estática. Este ejercicio entonces lo he tomado del libro de Merian, en novena edición, es el 277. Dice que si la resultante de las fuerzas mostradas pasan a través del punto A, acá está el punto A, determine la magnitud de la tensión desconocida T2, la cual actúa sobre la polea que está frenada. Bueno, aquí debemos decir que generalmente la tensión en el cable no cambia, pero para este ejercicio en particular la tensión acá es una y la tensión acá es otra. Bien, entonces, ¿qué debemos considerar? Pues que en el punto A va a aparecer una fuerza resultante. No la podemos calcular, pero no es necesario evaluarla. Lo único que necesitamos saber es que como aparece la fuerza resultante aquí en este punto, nosotros no tenemos un momento sobre este punto, o sea, estaríamos en esta fase, tendríamos una fuerza resultante y no aparece momento, el momento está presente, es implícito porque está separada a una distancia d. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que nosotros podemos calcular los momentos que están haciendo, que están efectuando cada una de estas fuerzas con respecto al punto A, y la suma de todos esos momentos nos va a dar cero. Entonces acá vamos a decir que la sumatoria de los momentos con respecto a tiene que ser igual a cero, siendo esto positivo. Y acá entonces tenemos estas fuerzas, digamos que estas fuerzas no hay dolor de cabeza, esta tampoco, pero acá en esta tendremos que evaluar bien eh, esta fuerza. ¿Por qué? Porque ya hemos visto en videos anteriores que cuando una fuerza, estamos hablando de una polea y la cuerda sale, esta línea es tangente a la circunferencia, por tanto va a aparecer una línea que vamos a colocar acá, vamos a colocarla en este color, aquí va a aparecer una línea que va desde este punto hasta el punto de contacto, y esa línea viene a ser, queda formando 90 grados con esta línea de la cuerda. Por tanto, acá tendríamos si nosotros miramos, aparecería por acá un triángulo. Vamos aquí a completarlo con un color como este. Entonces aparecería acá, y acá entonces también aparecería el otro cateto. Vamos a dibujar ese triángulo, lo vamos a dibujar acá, lo vamos a exagerar un poco para que se pueda entender de qué estamos hablando. Listo, tenemos este y tenemos este triángulo. Ahí está. ¿Cuáles son las medidas? Si yo miro, esta medida viene a ser el radio, o sea que acá van a aparecer los 0,3. Esto vale 0,3.
Si hacemos el balance de ángulos, si hacemos ese balance de ángulos, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que acá hay 50 grados, o sea, imaginémonos que acá tenemos, coloquemos ahí la línea como de referencia, una línea acá punteada y la dejamos en un color como este. Entonces acá vamos a tener una línea acá. Esa línea entonces nos está indicando que el objeto, bueno, ahí me quedó algo torcida, cambiémosla para que para efectos de el ejercicio no tengamos problema. Entonces lo vamos a dibujar bien, que nos quede acá los 90 grados, ahí nos quedó mejor. Listo. Significa esto que acá en esta parte nosotros vamos a tener, vamos a también a dibujarla con una línea así. Acá tenemos los 50 grados. Si esos son 50 grados, entonces acá vamos a tener ¿cuántos grados? Acá vamos a tener 40 grados. Y si acá hay 40 grados, entonces estas dos líneas son perpendiculares, quiere decir que acá tenemos ¿cuánto? Tenemos 50 grados, o sea que acá aparecen 50 grados. Si ahí hay 50 grados, entonces podemos evaluar esta distancia y esta distancia. Entonces esa distancia va a ser, la primera va a ser 0,3 seno de 50 y esta va a ser 0,3 coseno de 50. Ahí nos quedan entonces estas distancias. Ahora sí podemos establecer la fórmula para los momentos. Establecemos esto positivo en el sentido antihorario, entonces esta fuerza de 275 genera un momento negativo. Vamos a escribirlo acá, menos 275 por la distancia al punto A, que es 0,5, más esta produce un momento positivo, entonces más 1600 por esta distancia que es de 1,8 metros. Ahora vamos con esta fuerza. Esta no produce momento porque la línea de acción pasa por el punto A, o sea, no produce momento. Esta sí, esta produce un momento negativo, entonces menos 650 por la distancia que hay, que es 1,8 hasta el centro de la polea, 1,8. Y acá tenemos que sumarle la mitad del diámetro, o sea, 0,3, 1,8 más 0,3. Ahora tenemos que considerar la de T2. Para T2 nosotros ¿qué decimos? Esa T2, si nosotros nos damos cuenta, hay una fuerza que está actuando. Vamos a pintarla de este color. Acá sobre este punto habrá una fuerza dirigida hacia acá, habrá una fuerza dirigida hacia acá y habrá una fuerza, vamos a colocarla acá, una fuerza acá. ¿Listo? Ahí nos quedan esas dos fuerzas. Quiere decir que ahí podemos identificar cuáles son las distancias. ¿Listo? ¿Cómo nos queda? Esto nos queda. Esta componente, ¿cierto? Que va a ser que T2 coseno de 50. Entonces, ¿y qué nos genera? Nos genera un momento negativo. Entonces, menos T2 coseno de 50. T2 coseno 50. Esa es la magnitud de la fuerza. Ahora por la distancia. Entonces vamos a multiplicarla acá por la distancia. ¿Cuál es la distancia? La distancia es lo que hay desde esta línea punteada hasta esto. ¿Cuánto es esa distancia? Entonces es 1,5 y le quitamos esta altura, o sea, menos 0,3 coseno de 50. Entonces 1,25 menos 0,3 coseno de 50. Esa entonces viene a ser ahí la distancia. Ahora vamos con esta vertical. Para la vertical, ¿qué tenemos? También nos genera un momento negativo, o sea que nos queda menos T2. Por esta ya sería el seno, T2 seno de 50. Y lo vamos a multiplicar por la distancia. ¿Cuál es la distancia? La distancia es la que hay desde este punto
hasta el punto A medida acá. Entonces eso es 1.8, que es lo que vale de acá hasta acá, y tendríamos que quitarle esta distancia, entonces menos 0,3 seno de 50. Y todo esto entonces nos tiene que dar 0. ¿Qué quiere decir? Que ya podemos hacer calculadora, y para simplificar las operaciones de la calculadora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer estas operaciones, o sea 1600, vamos a arrancar con esta, 1600 por 1.8 menos 275 por 0.5, hasta ahí no hay problema, menos 650 por 1.8 más 1.8 más 0.3, eso nos da 2.1, 650 por 2.1. Ahora, esto vamos a dejar acá esta respuesta, 1377.5. Entonces, esto es 1377,5. Y seguimos con esta, entonces, menos, aquí vamos a hacer la operación del coseno de 50, ¿cierto? Y esto lo vamos a multiplicar por 1,25 menos 0.3 por coseno de 50. Coseno de 50. Cerramos, cerramos, y esto nos da 0.679531. 0.679531. Entonces esto nos da 0.679531 T2. Listo, ahora vamos con esta. La siguiente entonces es seno de 50, entonces vamos a escribir seno de 50, ¿cierto? Por 1.8. Más aún, podríamos dejar indicadas las dos operaciones en una sola. Entonces podríamos decir, vamos a borrar esto, que la anterior, que era la que teníamos acá, ¿cierto? Le vamos a sumar, ambas tienen signo negativo, entonces acá le puedo sumar para que nos quede más exacto con los decimales, que sea el seno de 50, cerramos, por, abrimos paréntesis, 1.8 menos 0.3 por seno de 50, y acá cerramos, cerramos, y esto nos da un número que es 1.8823. Entonces vamos a colocar acá, vamos primero a borrar, y esto es 1.8823, 1,8823. Esto nos tiene que dar igual a 0. Por tanto, T2 no va a ser más que 1377,5 dividido 1,8823. Esto quiere decir que T2, entonces yo tengo 1377.5 dividido el dato anterior, esto nos da 731.79, lo podemos aproximar a 732. Entonces vamos acá y escribimos que T2 es igual a 732. ¿Qué unidades? Todo está en Newton, entonces esto está en Newton. Si se dieron cuenta, son ejercicios que requieren alguito de análisis. Aquí puede estar la cáscara, la clave de solución del ejercicio, pero entendiendo eso ya es un ejercicio sencillo. Bien, hasta aquí este video. Recuerde que si tiene dudas, por favor colóquela en los comentarios. Gracias por apoyarnos, gracias por vernos. Hasta el próximo video.